Yo creo que hay que ser como muy cuidadoso. Primero, yo no le recomiendo a la gente que inicie como full stack porque nunca vas a hacer un full stack. Buenas tardes, noches, días o en el horario que ustedes estén conectando en la zona horaria del mundo donde se estén conectando el día de hoy, jueves 17 de octubre, 7:03 en Colombia. Les doy la bienvenida a esta nueva en formato de video, de entrevista, de charla, de tribu. Estoy muy feliz de volver a abrir este espacio y sobre todo de que me esté acompañando una persona que aprecio con mi corazón, una persona muy inteligente, muy sabia. Andrés Zapata, buenas noches Andrés. Don Jorge Olarte, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Me disculpa desde entrada ya, Andrés, porque de pronto me sale el zapatín que le he dicho toda la vida a usted. Quiero contarles un poco al público que nos acompaña el día de hoy que Andrés tuvo la oportunidad de conocerlo en mi primer trabajo como ingeniero de software, en una empresa llamada Hayson. Hace muchísimos Hace años, mucho tiempo. Andrés. Hace muchos años. Ya cuando llegué, él ya estaba allí Cuando y estaba joven y afortunadamente bello. estábamos jóvenes y bellos, más bellos, y tuve la oportunidad de conocerlo y afortunadamente son de esas personas que quedan como para la vida. Así que cuando dije quién es la siguiente persona con la que yo podría hablar y entrevistar y que sé que nos podría ayudar mucho en este proceso de crecimiento, de ayudarnos como comunidad, de mejorar nuestras carreras profesionales, pues yo dije, tenemos que traer a este sabio señor. Zapatín, ¿cómo te encuentras? Muy bien, excelente. Muchas gracias por la invitación ¿a qué? Pues a esta grupo, comunidad que usted está desarrollando a través de Internet. Me parece que es algo muy genial, digamos que explorar este tipo de iniciativas, fomentar el trabajo de la comunidad alrededor de los temas de ingeniería de software, me parece genial. Perfecto. Yo quisiera antes de nada decirles que obviamente toda nuestra merc la pueden conseguir a través de nuestra página web y que se pueden unir también a través del Discord, que allí estamos construyendo la comunidad, dando cositas por allí también, ofertas laborales, etcétera. Así que todos son bienvenidos porque nuestro objetivo es de verdad ayudarnos a crecer profesionalmente. Andrés, para empezar, el título de esta charla es Construye tu carrera TI, pero yo quisiera tú me contaras quién eres en el sentido profesional, porque esto es una pregunta muy profunda. ¿Quién es Andrés Zapata en la industria del TI? ¿Qué hace actualmente Andrés Zapata? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo tengo una carrera profesional de más de 22 años. En resumen rápido, de esos 22 años podría decir que primero inicié, en la época en que yo inicié como ingeniero de software, era un poco distinto, ¿cierto? Los lenguajes, no teníamos, la evolución tecnológica no era como la de hoy en día, pero recuerdo que comencé como ingeniero de desarrollo en Borland Delphi. Era otro tipo de programación, un poco más antigua que los lenguajes de última generación que tenemos hoy en día orientados completamente a objetos. Era otro estilo de programación. Trabajé un año en Venezuela, pero desde el primer año, eso fue hace 22 años, digamos que mi mentor en ese entonces dijo, ven, vos tenés habilidades de líder. Y recuerdo que a los 6 meses de estar en Venezuela ya tenía un cargo de liderazgo. Era líder técnico de unos proyectos en toda Venezuela. Entonces comencé a viajar por todas las ciudades donde había negocios. Trabajaba en una multinacional colombiana que tenía negocios en Canadá, perdón, en Venezuela. Pues me aburrí al año. Me aburrí al año y regresé a Colombia. Y luego, cuando regresé a Colombia, comencé una carrera en Henson Business Technology, que es una compañía de software colombiana, y cambié de lenguaje. Entonces me volví ingeniero de .NET Microsoft. Y ¿Dónde te eh, conocí? exacto. Y luego el cuento corto es que nuevamente en un periodo de un año, año y medio, volvió lo mismo. Tuve otro mentor en Henson y me volvieron a decir, usted tiene habilidades de líder. Y nuevamente en un poco tiempo, por a los 2 años y medio, volví a ser líder técnico. A los 5 años comencé a ser
tener funciones de arquitectura de software. Luego fue el director del área de componentes de .NET, póngale por ahí a los 6 o 7 años, más o menos. Luego me volví full time de arquitecto de software. Luego comencé a trabajar, ayudé a construir parte de la división internacional de Henson, especialmente en Estados Unidos. Y allí me volví experto en arquitectura de datos. Entonces trabajaba en proyectos del área internacional, proyectos de inteligencia de negocios, analítica de datos, Big Data. Obviamente .NET seguía siendo como un componente muy importante en lo que hacían en Estados Unidos, en proyectos .NET, básicamente aplicaciones web, customizadas o no customizadas. Finalmente también, digamos que lo último que hice fue más como en Big Data, ¿cierto? En temas más de procesamientos de volumen de informaciones, mucha información, muchas transacciones por segundo, ese tipo de cosas como más de última generación. Y ese es como un resumen muy, muy En pasado. Hayson, pasaste muchos años en Hayson, ¿no? Exacto. Y después de 17 años en Henson, Nada hace más. 2 años, 17 años en Henson, 2 años, los últimos 2 años, ahora soy Software Development Manager para una compañía que se llama Caseware International. Y digamos que tengo un rol como mixto, soy el responsable en parte del proceso de expansión de Caseware International en Colombia, la constitución de esta compañía, el proceso de expansión organizacional en Colombia, el tema de contratación, estrategia corporativa. Yo también dirijo un equipo de desarrollo Java, particularmente ya no es .NET y digamos que hacemos cosas muy geniales. Trabajé en el área de analítica de datos computacionales de Caseware y ahora trabajo en el área de los sistemas del core transaccional. Caseware básicamente produce productos de auditoría financiera, somos los líderes de productos de auditoría financiera en el mundo, trabajamos con las firmas de auditoría más grandes del mundo como Deloitte. Digamos que tenemos clientes y tenemos presencia a nivel global en 4 regiones: Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico, Yo básicamente. con solo toda la carrera y el bagaje profesional de Andrés podríamos hacer un capítulo entero, ¿cierto? Total, Pero lo que nos trae Zapatín el día de hoy aquí es porque en internet estamos llenos de videos, tutoriales, de aprender tecnologías y un resto de cosas. Y en la total. medida en que nos hemos ido desarrollando como profesionales, o que yo me he ido también desarrollando como profesional, me he dado cuenta de que hay de alguna manera un cierto vacío que podríamos estar nosotros llenando acá y es, bueno, que es las otras cosas que se necesitan, porque si bien la tecnología está y las herramientas están, hay una cosa y es cuando ya estemos trabajando cómo tenemos que crecer, ¿cierto? Entonces, Tal por cual. eso el título de la conversación es Construye tu carrera en TI. Entonces, la charla de hoy va a estar dirigida como en ese Ujú. orden. Tú tienes un rol muy específico dentro de Caseware aquí en Colombia, que es el Software Development Manager, ¿cierto? Tal cual. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca de cuál es ese rol, cuáles son tus funciones dentro de este rol actualmente en la empresa? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que para responder a esa pregunta, lo primero es que creo que yo soy Software Development Manager producto de todas las experiencias profesionales que tuve en el pasado. O sea, no lo hubiera podido hacer sin que mi vida profesional hubiera pasado como ingeniero de software junior, semi-senior. Digamos que todo eso me dio los conocimientos de entender cómo funciona la dinámica de los equipos de desarrollo. Lo viví en carne propia, ¿cierto? Yo creo que cuando uno vive las cosas en carne propia, tiene mayor experiencia y conocimiento para dirigir a otros cuando tiene la experiencia suficiente para hacerlo, que ese es como mi caso, ¿cierto? Yo diría que aunque soy manager en Kishware, todavía uso mis competencias profesionales en arquitectura de software y datos. Es decir, es algo que todavía no puedo desconocer, es inherente a mi carrera profesional. Entonces, digamos que esa responsabilidad se la doy mayormente al equipo de desarrollo porque debe ser así. Tengo la función de manager, pero intento no alejarme mucho de eso, ¿cierto? Como estar en cierto, sin intervenir en las decisiones del equipo de desarrollo, intento estar siguiendo las decisiones que se toman a nivel de arquitectura de software y arquitectura de soluciones, ¿cierto? Es parte de mi core profesional
Y entonces no, intento mantener ese nivel de cercanía, no como me gustaría, porque no tengo el tiempo pues para estar revisando el código y hacer ese tipo de cosas o revisiones de código, no fui contratado para eso, ¿cierto? Entonces, yo diría que la función más importante que tengo en Caseware tiene que ver más con como un server lead, que es como una nueva tendencia en management. Realmente uno es como un líder en el medio y una persona que permite que otros resuelvan problemas. ¿Cierto? Entonces soy el medio en el que cuando hay problemas o hay stoppers, soy parte de quien da la solución cuando hay problemas complejos, ¿cierto? En lo técnico, en lo funcional o en la gestión del ciclo de vida de desarrollo, ¿cierto? Entonces intervengo normalmente en eso. Y mi segunda función importante, digo yo, es el tema de mentoring. Y es ayudar. Yo ya desarrollé mi carrera profesional lo suficiente, ¿cierto? Todavía sigo haciendo. Pero digamos, es ayudar a otros a construir una carrera profesional, encontrar dónde están sus fortalezas, dónde hay aspectos susceptibles de mejora, cómo esos aspectos susceptibles de mejora se desarrollan en el tiempo y hacer seguimiento a través de reuniones como los one-to-one. Para los que no sepan qué es un one-to-one, básicamente es una reunión que hace uno como manager o un director de ingeniería con su equipo de desarrollo. Es una reunión individual en donde se socializa, básicamente se discute ese tipo de cosas, ¿cierto? Sus fortalezas, los aspectos que todavía se deben trabajar, las habilidades blandas, las habilidades técnicas y cómo todo eso va ayudando a las personas a construir una carrera profesional en el tiempo. Andrés Zapata. Lo siguiente es, hablábamos acerca de qué es una competencia profesional. Tal ¿Nos cual, esa es podría una buena responder esa pregunta. pregunta? Esa es una buena pregunta. La gente cree que, generalmente cuando uno sale de la universidad, uno cree que las competencias profesionales están asociadas estrictamente a la academia. Ujú. Y ese es el primer error. No puedes homologar una competencia profesional con el conocimiento que uno adquiere en la universidad. Una competencia profesional, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta especialmente esta. Está dividida en tres aspectos. Y eso digo, uno como profesional debería estar evaluando esas tres cosas todo el tiempo. Una competencia profesional tiene tres componentes. Uno son habilidades, actitudes y conocimientos. ¿Qué son las habilidades? Las habilidades son innatas, uno nace con ellas. Como cuando alguien, no sé, nació con la habilidad para dibujar, ¿cierto? Para jugar fútbol, ¿cierto? Tiene muchas habilidades con lo físico, ¿cierto? Con los pies para mover el balón, ¿cierto? Pero esas son habilidades, uno nace con esas habilidades. Entonces, la primera función de uno es sentarse e identificar en qué es hábil, ¿cierto? Normalmente los ingenieros de software tienen habilidades innatas en, por ejemplo, cosas como lógica y abstracción. Es decir, tiene una capacidad intelectual bastante desarrollada que le permite entender las dinámicas de la ingeniería de software moderna. Una persona con un coeficiente intelectual que no sea muy bueno para esto, no todo el mundo sirve para ser ingeniero de software, va, va a patinar mucho, ¿cierto? Va a tener muchos stoppers en su vida precisamente porque no tiene esas habilidades que son muy intelectuales, pero también habilidades de ingeniería de software que son más de inteligencia emocional, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Esa es como la primera, identificar las habilidades. La segunda son las actitudes. Las actitudes son cuando uno adquiere experiencia profesional, esas habilidades se convierten en actitudes, es decir, uno se vuelve apto para hacer algo. Ejemplo, usted es hábil, nació con la habilidad para dibujar y luego estudió arquitectura y se volvió arquitecto con 2 años de experiencia y desarrolló las actitudes para hacer arquitectura de software, perdón, de arquitectura civil, ¿cierto? Entonces, la actitud es cómo la habilidad se desarrolla a través de la experiencia. Ok, No genial todas eso. las habilidades que uno tiene se desarrollan como actitudes. ¿Por qué? Porque hay gente que toma malas decisiones. Entonces no identifica sus habilidades y, como decimos los paisas, se da jeta, ¿cierto? No desarrolla esas actitudes en el tiempo porque nunca se ha dado cuenta de dónde están sus habilidades. Y por eso es que hay gente que trabaja sin pasión, que le pasa mucho. Y es, mira, yo lo hago porque me toca, ¿cierto? No tengo otra opción, trabajar, precisamente porque no entiende dónde es que está
sus habilidades como ser humano. La tercera de ese componente de competencias es el conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Pues uno generalmente el conocimiento lo adquiere con la academia, ¿cierto? En la universidad, en el colegio, estudiando, ¿cierto? Adquiriendo conocimiento, leyendo libros, con otros mentores, con los profesores de la universidad, con la carrera profesional. Básicamente eso es como los tres componentes de una competencia profesional, es la combinación de las tres cosas, ¿cierto? Sus habilidades, sus actitudes y sus conocimientos. Ok. Cuando uno sale de la universidad, digamos que lo que menos está desarrollado son sus actitudes, que no tiene experiencia. Y la única forma que uno tiene para desarrollar actitudes profesionales son a través de la experiencia. Entonces, mayormente uno cree que porque tiene el conocimiento ya es competente. Resulta que no, ¿cierto? Le falta actitudes y posiblemente si no ha dirimido muy bien cuáles son sus habilidades, la competencia profesional no es tan evidente, ¿cierto? Eso es básicamente una competencia profesional, ¿cierto? Que usted tenga la habilidad, tenga la actitud y tenga el conocimiento. Cuando uno sale a la universidad, generalmente tiene las habilidades y los conocimientos, pero no tiene las actitudes. No tiene las actitudes. Entonces eso hay que irlo desarrollando con el Yo, tiempo. yo, cuando hablábamos, una de las cosas con las que nos empezamos a enfrentar, hay una dicotomía que ahorita vamos a llegar a ese punto, pero una de las cosas de las que creemos en esta industria cuando empezamos a trabajar es la importancia de los componentes técnicos, ¿cierto? O sea, vuelvo a la base de que saber mucho de los conceptos técnicos, ¿cierto? Pero también pues está relacionado el desarrollo pues como de todas estas cuestiones que son transversales, que pueden ser como soft skills o conocimientos que están que pueden ir transversalizando pues como nuestro desarrollo como profesional. Tú tienes un concepto bien interesante que es esta parte de la T, no sé si de pronto lo podríamos explicar para que Sí. empecemos a hablar en torno a esto. Sí, se ha hablado mucho de cómo, especialmente un ingeniero de software, pero digamos que esto aplica para cualquier área del conocimiento, es cómo construye esas competencias, ¿cierto? Alrededor de qué áreas de conocimiento. Entonces, generalmente uno cuando sale de la universidad está más, aún un poco perdido, ¿cierto? Porque uno, cualquier profesión, y cualquier persona que haga su pregrado, ve muchas cosas de muchos aspectos, pero en ninguna se siente muy sólido, ¿cierto? Uno está viendo como aspectos de esa área del ¿No? conocimiento, Sistemas pero operativos, bases de datos, programaciones, algoritmos, algo, exacto, uno un ve poco de de punto todo. .NET, un poco de Java, un poco Ajá, de Angular, pero uno no es experto en nada. ujú. Hoy en día existe un concepto que se llama T-shaped skills. Básicamente en español es como una T. Entonces se llama en español es como una skill, una T skills, competencias en forma de T. ¿Eso qué significa? El palito de la T básicamente es que uno tiene que formar un área, un skill, enfocarse en una sola área de conocimiento, un skill específico en su carrera profesional. Y encima de ese skill uno coloca una serie de skills o disciplinas eh, que están alrededor de ese skill de conocimiento. Voy a poner un ejemplo. No sé, decidiste volverte experto en Java. Bueno, en .NET. Soy experto en .NET cuando era ingeniero de desarrollo. Entonces, yo seleccioné .NET, pero dije, debo ser muy bueno en .NET. Entonces, durante muchos años desarrollé conocimientos, como 15 certificaciones en Microsoft, que me permitieron desarrollar ese palito de la T. ¿Cierto? Entender muy bien, me volví backend developer, pero era muy bueno cuando lo hacía, ¿cierto? Era referente para otros cuando tenía ese skill, ¿cierto? Ese palito. Encima puse otras cosas. No era tan bueno, pero me permitieron ser lo que soy yo, ¿cierto? Un manager. Puse conocimientos en arquitectura de software. Entonces en algún momento dije, bueno, ya entiendo cómo funciona .NET, funciona con mucho detalle, cómo programa ahí, pero ahora quiero tener cómo funciona la arquitectura de software alrededor de .NET.
Entonces me volví experto en arquitectura de software, hice diplomados, estudié con el Software Engineering Institute, hice muchas cosas alrededor de esos skills que estaban alrededor de lo que sabía. Aprendí cosas como soft skills, entonces comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, ¿cierto? Que eso no se aprende solo, soy para eso. Pero ir agregando estos soft skills, la comunicación, ¿por qué fue llegando? Es decir, porque cuando buscaste empezar a profundizar, en vez de estarte profundizando más en lo técnico, empezaste a desarrollar otras habilidades. Esa es una buena pregunta. Yo digo que cuando uno no tiene tanta experiencia, lo más importante es lo técnico. Ujú. Entonces uno está todo el tiempo preocupado porque no sabe mucho de TypeScript, no sabe Angular, de lo que sea que esté estudiando. Entonces uno se preocupa porque realmente a las organizaciones en la industria de software, en cualquier otra industria, le interesan más las habilidades blandas de las personas. Ejemplo, la capacidad de resolver conflictos y problemas complejos usando Java.net, Angular, React, Node.js, lo que sea, ¿cierto? El interés es que tengas las competencias para resolver esos problemas a través de esas tecnologías. Para eso hay metodologías, hay técnicas, cómo resuelves problemas, cómo llegas al problema y encuentras una solución. Pero esas son, y lo otro es que, por ejemplo, comunicación efectiva, por poner otro ejemplo. Cuando uno está haciendo ingeniería de requerimientos, la comunicación efectiva es muy importante, si es que tiene ese rol. Entonces, todas esas habilidades que son blandas, lo que hacen es construir y mejorar las habilidades y competencias que son técnicas. A medida que uno va creciendo y tiene cargos de más importancia, como por ejemplo el que tengo yo, eh, es muy importante lo técnico, pero eso es más importante las habilidades blandas, ¿cierto? Porque entonces tienes que alinearte con más personas, comunicar efectivamente tus intenciones estratégicas. Un rol como el mío ya no tiene, cuando uno es ingeniero de software, mayormente tiene responsabilidades que son tácticas, o sea, que son de la operación, en términos Del más prácticos, business logic. ¿cierto? Tú estás en lo táctico, ¿cierto? Pero un rol como el mío, tienes más responsabilidades que son estratégicas, que tienen que ver con la estrategia corporativa, ¿cierto? Entonces, esa estrategia tiene que ver cómo desarrollas las capacidades organizacionales que finalmente son ejecutadas a través del trabajo táctico que hacen los ingenieros de software. Es decir, cuando tuviste bien el palito construido de la T y te volviste un teso, dijiste, bueno, el siguiente camino al que me quiero abordar Total, es volverme arquitecto, pero volverte arquitecto no era desarrollarte precisamente como un experto en tecnología, sino que te involucraba y te llevaba a tal cual, desarrollar otras habilidades transversales a esto. tal cual. Y un ingeniero de software de hoy en día tiene que volverse bueno en una sola cosa, ese palito de la T. Hay Ok. muchos que dicen, no, es que te tienes que volver bueno en 50 cosas. No, eso es imposible. La Eso tecnología hoy en día es enorme, tienes variedades es una cosa que infinitas. me parece muy interesante, Andrés, porque digamos que a mí no me gusta mucho este término, pero el tema del full stack, ¿cierto? O sea, el fucking dios de la programación. Entonces, soy full stack. ¿Estás a favor o en contra del full stack? Yo creo que hay que ser como muy cuidadosos. Ok, Primero, yo no le recomiendo a la gente que inicie como full stack porque nunca vas a hacer un full stack con los mismos conocimientos en backend y en frontend al mismo tiempo. La mayoría de gente que conozco que es full stack es porque son muy buenos en uno de los dos lados. Entonces es Java backend developer y se volvió durante muchos años experto en eso. Y luego le agregó ese componente del frontend usando Angular o cualquier cosa, React, lo que sea, ¿cierto? Pero generalmente mi experiencia me dice, porque también estoy involucrado en procesos de selección de ingenieros de software durante muchos años, es normalmente los full stack son o 70% backend, 30% frontend. Nunca son igual de buenos en una de las 50-50. dos áreas, Ujú. ¿cierto? Hay gente que dice que es full stack y solamente es un 10% bueno en frontend. Dice, no, yo sé, sabes que sé mucho de Angular, pero es 80% de mi trabajo es frontend y sé, si usted me pones algo en el backend, pues me va a tomar más tiempo, no soy tan bueno, ¿cierto? Entonces, en la realidad no es que vos es buenos en las dos. Yo pondría en la T uno de esos dos componentes, backend o frontend,
en este palito, ¿cierto? En este palito vertical. Y arriba pondría aparte como ese suite de skills alrededor de esa fortaleza que es ser backend o frontend. Pero es muy idealista decir que una persona es buena en las dos cosas. Y de hecho es muy dangerous, según mi visión, que intentes desarrollar las dos cosas. Va a ser muy difícil, porque cada área de conocimiento es muy grande, Extensa. ¿cierto? Es muy extenso, te va a tomar demasiado tiempo. Solamente conozco gente que tiene por ahí 25 o 30 años haciendo en el área que uno podría considerar que son full stack, puristamente hablando, ¿sí? Pero porque son 30 años haciendo ingeniería de software, pasas por muchas cosas. Cuando yo era ingeniero de desarrollo.net, yo podría decir que después de unos 15 años era full stack. Tenía la habilidad de desarrollar en el front, en el backend, pero porque Y si te tiraban CSS, eras capaz de no, por trabajar con ejemplo. CSS. Entonces, es otro rollo, Sí, sí, ¿cierto? sí, 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 ya, es Claro, que esa era era la que capaz quería llegar. de hacer front, pero necesitaba la ayuda de un diseñador para poder, Ujú, digamos que construir hojas de estilo. ujú, No era experto en eso, aunque me consideraba full stack. ujú. Tenía que igual usar el conocimiento de otros para poder construir finalmente. Yo quisiera aprovechar es que estamos hablando acerca de esto porque me parece muy interesante, porque es que el error de nosotros como principiantes en la industria, cuando empezamos en esta industria, es creer que entre más sepamos de lo técnico, mejores somos, ¿cierto? Y Y anecdóticamente me pasó en un proyecto en los que estuve que el arquitecto del proyecto, un man durísimo en Salesforce y en backend, etcétera, estábamos haciendo el frontend a un cliente y teníamos que implementar cosas de SEO y accesibilidad. Y en una reunión dijo, no, es que yo creo que realmente, siendo él el arquitecto, no, yo creo que Jorge es la persona que puede darnos más visión sobre esto. Entonces, eso a mí me dejó impresionado. No lo estoy diciendo porque, ay, que sí, Jorge es lo máximo. No, lo digo es porque realmente ahí me di cuenta como que el rol del arquitecto, a medida que tú vas subiendo más, cada vez menos importa lo técnico. O sea, al final yo me apoyo y yo sé quién es el bueno aquí y puedo traer esta persona acá porque mi labor va cambiando, ¿cierto? O sea, eso tumba la- muchos paradigmas, ¿no? yo diría que hay de todo, ¿cierto? Conozco arquitectos de software que siguen siendo meramente técnicos, es decir, que les encanta ir al código, que les gusta desarrollar, pero como lo dice Jorge, si hacen eso, por ejemplo, se vuelven mesos expertos en arquitectura de soluciones, porque el área de conocimiento es muy grande, ¿cierto? Entonces, eso es como que hay muchos estilos, pero podría decir con seguridad que, como dice Jorge, generalmente los arquitectos de software eh, se apoyan de otros que son expertos en áreas de conocimiento específicas, ¿cierto? Porque, claro, vos estás haciendo más arquitectura de software, haces composiciones arquitectónicas, usas tácticas arquitecturales y como en el zoom de esas arquitecturas, esos estilos arquitecturales, pues tienes un equipo de personas que es experto en áreas de conocimiento específicas. No sé, por poner un ejemplo en temas de balanceo de carga. Entonces, es un tema, por ejemplo, que no todo el mundo sabe. Al arquitecto dice necesitamos hacer balanceo externo e interno, por ejemplo. Pero ahí dice, venga usted que es experto en tecnologías Amazon, que tiene conocimiento de comunicaciones muy importante. Venga que necesito que usted vaya y haga un Y haga balanceo, este trabajito. ¿cierto? Y Sí. use, y entonces va y hace uso, dice, bueno, podemos hacer balanceo así, y no sé qué, y usar esto. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que están en unas posiciones, están o empezando en la industria o están buscando estas primeras experiencias laborales? ¿Construir la meseta de la T o construir el palito de Yo, esquina? sí, yo diría que el palito. Ujú, No, no, mira, en la industria internacional, no solamente en Colombia, se busca gente que sepa hacer una sola cosa y muy bien. No les interesa, como la compañía que trabajo yo, Caseware, cualquier otra, porque trabajé con muchos clientes en el exterior, les interesa ingenieros que sepan hacer una sola cosa muy bien.
Genial que sepan hacer otras cosas, un plus, ¿cierto? Como alrededor de eso. Pero si te contrata para hacer, no sé, microservicios sobre Node.js, por poner un ejemplo, te contratan para eso. A no es que te contrataban para hacer jobs sobre Spark usando Python para procesamiento de volúmenes de datos muy elevados. Te contratan para eso, ¿cierto? Entonces, ser muy experto en la arquitectura de esos jobs o de arquitecturas streaming sobre Big Data. Todo ese tema te contratas para eso, ¿cierto? No te contratan para hacer otra cosa. Mayormente la gente que yo conozco en la industria que es muy exitosa es porque es muy buena haciendo una sola cosa. Ese es un error que uno comete cuando sale de la universidad. Uno no es bueno en nada. No sabe muchas cosas, pero cometen el error de seguir en ese modo durante muchos años, sabiendo de poquitos de cada cosa, y no funciona así, ¿cierto? Yo salgo, yo digo, bueno, me gusta el backend, a mí como que el tema del frontend me la suda, no, no es lo mío. Me ha llamado más la atención, yo qué sé, JavaScript, me voy a volver un teso. ¿Cómo sé cuáles son esas cosas que tengo que montar en la meseta de la T? Yo diría que hay una receta, bueno, no, es muy relativo, ¿cierto? Depende como de sus pasiones, pero yo diría que hay una receta, parte de la receta de los ingredientes básicos, como cuando haces una torta, siempre usas azúcar, ¿cierto? Puedes usar diferentes frutas, diferentes combinaciones, pero siempre como que hay unos ingredientes básicos, ¿cierto? Cuando haces una torta. Yo lo veo igual. Pueden haber muchos diferentes tortas de muchos estilos, pero siempre hay unos ingredientes que hacen que esa torta sea buena, por así decirlo. Yo veo la carrera igual en el área de ingeniería de software. ¿Cuáles componentes o esos ingredientes básicos veo yo? Primero, soft skills, diría yo que tres. El primero, flexibilidad cognitiva. Básicamente, la habilidad de cambiar entre tecnologías. Es decir, te vuelves experto, no sé, en .NET, pero nunca descartes que puedes adquirir conocimientos en otras áreas. Por ejemplo, me volví muy bueno siendo ingeniero de desarrollo .NET, pero cuando me dijeron, mira, un cliente está pidiendo un desarrollo en analítica de datos usando Spotfire, por poner un ejemplo, yo no sabía nada de eso, ¿cierto? Yo dije, de una, no tengo ningún problema, ¿cierto? Es decir, estaba abierto cognitivamente a esa nueva experiencia profesional, pero Pero finalmente entonces, me dio más espera un conocimiento. momentico porque me estás contradiciendo con lo que me estás enseñando. Porque entonces tú me dices, cójase un palito y ahora súmele la flexibilidad cognitiva. Pero entonces si en la flexibilidad cognitiva usted me dice que suelte el palito y coja otro, ¿cómo esto Ese es afecta un la buen construcción de punto. esa T? Ese es ¿Cómo? un buen punto. A Ujú. pesar de que yo comencé a desarrollar otras habilidades que estaban encima de ese palito que era .NET, con el paso del tiempo, .NET, por ejemplo, ahorita, .NET ya no es ese palito, ¿cierto? Ya es el management. En algún momento en el medio, cuando me volví arquitecto de datos, fueron sistemas de analítica de datos computacionales, ¿cierto? Entonces, no es que ese palito no pueda cambiar. Lo que sí es que seguía siendo en el tiempo una sola cosa. Es decir, yo no podía estar trabajando hubo unos más o menos 3 o 4 años en donde me volví arquitecto de datos, experto en inteligencia de negocios, pero en esa época era ese palito. Yo no le podía trabajar en .NET, había cambiado área de conocimiento. Pero ahí es donde tiene que ver la flexibilidad cognitiva. Es decir, nunca te enfoques al mismo tiempo en una sola cosa, en más de una sola cosa. Esa es como la clave, ¿cierto? No te cierres a la posibilidad de iniciar, por ejemplo, en .NET y luego decir, mover a hacer modelos en inteligencia artificial, ¿cierto? Volverte bueno en eso. Normalmente, una de las skills que están arriba, ¿cierto? Puede en alguna medida de tiempo volverse parte de ese palito. O sea, O ir pueden rotar. reemplazándolo. ¿Cierto? Entonces tú vas reemplazando, pero en el tiempo te vuelves como foco bueno en una sola cosa, ¿cierto? Antes de continuar a las siguientes, porque tú me vas a nombrar tres, ya vamos en la uno, quizás es importante aclarar
que en la medida en que vamos desarrollando esta carrera, digamos lo que esto es como subiendo la cuesta, especialmente como tú le decías, vas desarrollando los táctico, lo técnico, pero a medida en que vas desarrollando esta carrera, la misma carrera te va empujando a que empieces a desarrollar otras habilidades o que tus posiciones empiecen a requerir otras responsabilidades, ya sea de que tú eres el tech lead del equipo y tienes que saber de la tecnología para guiar a los otros, entonces ya no estamos hablando de que solamente lo técnico, sino esa capacidad de comunicación, ¿cierto? ¿No? Yo aclararía un poco más, y Ujú, es, la vida profesional tiene que ser guiada por las pasiones de uno. ujú, Y les voy a poner mi ejemplo. Yo desde que inicié como ingeniero de desarrollo.net, desde siempre había querido ser arquitecto de software. Me encanta el diseño. Yo sabía que podía hacer, explorar la innovación, mi poder creativo a través de la arquitectura de software. Pero sabía cuando inicié que no podía ser arquitecto de software de la primera, no tenía las aptitudes como lo mencioné ahorita. Entonces dije, voy a ser paciente un poco, me voy a volver bueno en .NET y cuando sea muy bueno en eso, me voy a sentir mejor preparado para entender cómo se construye arquitectura de software, ¿cierto? Arquitecturas de referencia. Lo decía era porque estamos hablando de que una de las habilidades es la flexibilidad cognitiva, pero quizás para que no pendamos el contexto de lo que está pasando acá es que a la medida que vayas evolucionando en tu carrera Total. profesional, vas a tener que requerir de otras habilidades que no son solamente lo técnico. Y Pero cuando ya eso tienes más experiencia, eso es cuando un buen tienes más punto. experiencia, sí, Pero por cuando eso estás lo pongo como una comenzando, apuesta. no sé, sales de la universidad y le vas a Ujú, tirar a cuatro cosas, olvídate de eso. ¿Sí? ujú, listo. No vas a ser Entonces, exitoso. No, primera cosa. sale de la universidad y dices, mira, siéntate y dices, me gusta la seguridad, listo. Ujú. Y entonces, ¿ahora qué hago? Me gusta .NET, me gusta Java, me gusta el scripting Me usando gustan JavaScript, los DevOps, me gusta o me el gusta DevOps. testing. Ujú, Exacto, me gusta el testing. Vuélvete bueno en eso, ¿cierto? No ujú. le pegues a 50 cosas, es muy complicado. Pues que en la medida que vas adquiriendo la experiencia, tú vas cambiando esa T, ¿cierto? Vas reconfigurándose en el tiempo. Pero en el tiempo tú te vas enfocando en una sola cosa en el tiempo, ¿cierto? Ok. Puede ser que eso ya no sea lo primero que hiciste en los primeros años, es ser Vol- poco flexible cognitivamente, ¿cierto? Volvamos a la meseta y hablamos de la flexibilidad cognitiva. ¿Cuál sería el otro ingrediente de la torta? Sí, la segunda, yo diría que es, de hecho, es una de las cosas que en toda mi carrera he visto que es el aspecto más susceptible de mejora en un ingeniero de software, y es la comunicación efectiva. La mayoría de software developers son muy buenos intelectualmente, pero por alguna razón que desconozco, sus habilidades para comunicar cosas no son muy buenas. No Por eso todos. somos ingenieros, ¿no? Por eso estudiamos esta Probablemente, carrera. ¿cierto? Sí, sí, total. Estoy Probablemente porque casi que nuestro completamente componente, seguro. Sí. claro, nuestro componente, hay muchos tipos de inteligencia, pero para ponerlo como en contexto, las dos, la más aceptada es que tenemos una inteligencia intelectual y otra inteligencia que es emocional, ¿cierto? Ujú. Los ingenieros de software tienen más desarrollada la inteligencia intelectual, ¿cierto? La comunicación efectiva está más asociada a la inteligencia emocional. Entonces, claro, como este componente es más fuerte en los ingenieros de software, les cuesta ir a la inteligencia emocional, desarrollar esos skills. Pero en el área de nosotros, a medida que uno va creciendo, ser emocionalmente inteligente es súper estratégico porque te permite cosas como comunicarte efectivamente. Yo invito a los que estén viendo esta charla que vayan a LinkedIn o a Platzi o cualquiera de estas plataformas. Hay cursos específicos de comunicación efectiva. Para eso hay técnicas, metodologías, ya está escrito. Comunicarse efectivamente, yo lo que he visto en mi experiencia es que las personas evolucionan y crecen profesionalmente más rápido cuando se comunican efectivamente. Uno pensaría que solamente es los skills técnicos, pero mi experiencia me dice que es eso más el hecho de que uno comunique cosas efectivamente, ¿cierto? Entonces, mi experiencia me dice que las personas que más crecen rápidamente es porque son muy buenas comunicando también cosas, comunicando sus intenciones técnicas, arquitectónicas o funcionales.
son capaces de vender esas ideas a otros stakeholders alrededor de lo que usted está haciendo, ¿sí? Ok. Comunicación efectiva. Y tercera, ¿cuál sería el otro ingrediente del pastel? Sí, yo creo que la tercera, y le cuesta a muchos cuando creen que lo saben todo. Ujú. Conozco muchos así, ¿cierto? De pronto muy prepotentes, entonces yo lo sé todo. Y es el trabajo en equipo. Es decir, mi experiencia me dice que nunca vas a tener la respuesta a todo. Nunca. Es imposible. Pero entonces es trabajar en equipo, es entender que también otros tienen competencias que son importantes o más especializadas que las que uno tiene. Entonces, la tercera básicamente ese es el trabajo en equipo. Voy a poner un ejemplo, actualmente tengo un practicante que ahorita afortunadamente va a ser ingeniero de software del equipo, que ha crecido mucho, pero cuando inició le costaba mucho entender que él estaba aprendiendo y que no podía pretender encontrar la solución a todo, que son problemas complejos. Pues le costaba al principio ir al ingeniero senior o al arquitecto a decirle, mira, necesito ayuda. Eso es trabajar en equipo. Entender que a veces uno necesita alzar la mano y que otro, como parte de esa dinámica del trabajo en equipo, te va a ayudar, ¿cierto? Entonces, no tienes que saberlo todo, tienes que ser muy inteligente para decir, mira, tengo estas tres personas que saben más que yo, no sea tan prudente para decir, o no sea tan tímida para pedir ayuda, no seas tan tímido o tan prepotente para decir, venga que tengo que trabajar en equipo con otros, colaboro con otros, ¿cierto? La tendencia en los equipos agile de alto desempeño, equipos ágiles de alto desempeño, es que sean completamente autonómicos en sus decisiones, en sus planes, obviamente con cierto nivel de alineamiento a nivel estratégico y a nivel de productos, pero son autónomos como equipo porque colaboran como equipo de desarrollo, pero también significa que debe haber cierto nivel de autonomía en el ingeniero de software. Es decir, hay autonomía en dos niveles, autonomía a nivel de equipo y autonomía a nivel de... Pero hay que ser cuidadosos hasta qué punto la autonomía dirime con el trabajo en equipo, ¿cierto? No es que autonomía quiere decir que haces el trabajo en solitario, ¿cierto? Sí. Aisladamente, eso le pasa a muchos ahorita, especialmente con el trabajo remoto. Perdón, ¿crees que como estás aislado en un trabajo remoto, crees que no tienes la oportunidad de trabajar en equipo? Y es falso. Ujú. ¿Cierto? Eso es falso. Eso creo que es un poco más retador, porque claro, están en ubicaciones distintas, todos están en remotos, por ejemplo, yo trabajo remotamente, pero no significa que sea imposible, ¿cierto? Es un tema para mí del ego, ¿no? El ego a veces se juega una mala pasada. Entonces, Normalmente, sí, es una cuestión netamente de ego. Entonces, hablamos, recapitulando, comunicación afectiva, estamos hablando acerca de trabajo en equipo, trabajo en equipo y flexibilidad cognitiva. sí, Con esas tres, más identificar bien ese palito donde te quieres parar, tal cual. estás montado en Yo diría en que son el... muy buenos ingredientes en el inicio, ¿cierto? Puedes agregarle más piezas, pero Ujú. creo que la mayoría de profesionales que yo conozco tienen esos tres ingredientes. Hay un cuarto, podríamos agregar un cuarto. De hecho, eso se ha estudiado mucho en Estados Unidos. Han encontrado que las personas con mayor determinación en la vida son más exitosas que otras. Hay un estudio de un grupo de personas, eran como 100 personas desde los años 80, que estudiaron, eran como un grupo de 100 desde niños hasta que crecieron. La conclusión rápida es que dijeron quiénes son más exitosos no solamente financieramente, exitosos en general, ¿cierto? Más conectados con lo que hacen, con sus pasiones, etcétera. Y encontraron que no era ni la coeficiente intelectual, no era que porque tenían más dinero o eran más inteligentes intelectual, emocionalmente, encontraron que solamente era la determinación que tenían. Encontraron que los niños que desde pequeño, por ejemplo, hicieron pruebas como armar un Lego, encontraron que los que a la primera no eran capaces y decían, no voy a seguir intentándolo, esos cuando eran adultos no eran tan exitosos. Pero encontraron que a medida que las personas se volvían más determinantes, es decir, más resilientes
al error. Resilientes es que fracasas, pero continúas y continúas. Encajas el golpe, entiendes por qué te Creo cayó que el golpe y sí, sigues. quien se inventó el bombillo, Como es Alva mm, Edison. Sí, exacto, le utilizó hasta tocó espaguetis, ¿no? 2000 veces, Ujú, intentos. ujú. Es decir, no, sabía que a través del intento y la determinación iba a encontrar la solución, la encontró después de 2000 pruebas, ¿cierto? Entonces es la misma cosa, es ser muy determinante, no ser muy resiliente cuando uno falla. Resiliente es, mira, pues fallé, pero síguelo intentando. No encuentres la solución, síguelo intentando. Eso es parte como, yo agregué hace como cuarta, ser Zapati, muy determinante. yo quisiera, porque se nos está acabando el tiempo, y hay dos cosas que yo quiero tocar contigo. Pues lo primero es, obviamente, en el Discord hemos compartido tu LinkedIn para que la gente te siga, porque tienes posiciones. Detrás de cámaras estábamos hablando de que tienes una posibilidad de crecer hasta 100, 150 personas aquí en Colombia. Cuéntanos acerca de qué es esa vaina que es difícil de encontrar en Colombia, ¿cierto? O sea, como que ustedes se vienen aquí a Colombia, desde Canadá, se vienen, abren negocio acá y dicen, listo, vamos a conseguir ingenieros acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es tan fácil? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Y por qué? Yo diría que la primera dificultad que se encuentra compañías como Cashware entrando en Colombia es el bilingüismo, ¿cierto? Es decir, hay gente muy buena, hay ingenieros de software muy, muy buenos, pero que no hablan inglés. Es la primera restricción para una compañía como Cashware o pues cualquier otra que haya en Colombia, del exterior, y es la barrera del idioma. Entonces, mi recomendación es que por lo menos un profesional del área de nosotros, especialmente ingeniero de desarrollo de software, tenga un nivel como mínimo de B2 en inglés. Lo increíble del asunto es que no es que haya falta de componente técnico en Colombia, sino que lo Tal que cual. falta es el inglés para poderlos Claro, conectar al mundo. reduce mucho el mercado, Ujú. porque tienes un pool de gente muy buena y luego dices, de ese pool, ¿cuántos son bilingües? Y entonces se vuelve muy pequeño el grupo El de grupo. candidatos que pueden llegar a eso. Ok. Lo segundo es que la mayoría de ingenieros de software modernos en una compañía como la de nosotros que usa sistemas muy avanzados, se espera que sepa de una sola cosa, Java.NET, Python, pero que tenga conocimientos, por lo menos fundamentos en dos cosas. Una en arquitectura de software, que entienda la arquitectura de software y ayude y contribuya a la evolución arquitectural de lo que se está haciendo. No es que no sea un arquitecto, pero por lo menos entienda, ¿cierto? Cómo Ciertos funcionan las fundamentos. cosas por detrás. Exacto. Y Ujú. la siguiente cosa es eh, que desarrolle código de buena calidad. Eso es como cuando alguien le construye a usted la casa y entonces le dice, yo se la hago, pero se la hace sin ninguna medida, ningún estándar. La casa posiblemente no se cae, pero puede ser que sí, que está mal construida, ¿cierto? Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que la gente cree que haciendo cursos por internet y está bien, válido, usted se va a volver muy buen desarrollador. Depende, ¿cierto? Necesitas tener conocimientos patrones de diseño, fundamentos en arquitectura de software y buenas prácticas de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa cuando se presentan pruebas? Que muchos resuelven el problema, pero no es la mejor manera, porque no usan buenas prácticas de desarrollo. Y eso se nota una persona como yo, por ejemplo, cuando revisa el código, o como cualquier otro más experto que yo en el equipo, a la primera se da cuenta si el código es de calidad o no, si es de un ingeniero junior o es una persona que ha estudiado las buenas prácticas de desarrollo. Organizar esto, ¿no? Porque lo que queremos es como generar un espacio de confianza, ¿cierto? O sea, esto se Total. aprende, el mejor código no va a quedar a la No, primera, no. esto tenemos que bolear código y después de que lo has hecho 3 o 4 veces te das cuenta que lo puedes volver a hacer mejor, que lo puedes cambiar, conoces otra Total. nueva tecnología, Y, arquitectura, etcétera, etcétera. y son Sí. cosas hasta que no necesitan como mucho conocimiento, porque, Ujú, no sé, por ejemplo, la documentación del código. Estoy poniendo cualquier ejemplo. ujú. Una persona experimentada sabe que documentar el código es bastante importante. Eso es muy difícil para un ingeniero de software que no tenga mucha experiencia, para nada, ¿cierto?
es documentar el código, las clases, los atributos, todo lo que se supone que se debería estar bien documentado, ¿cierto? Entonces es adoptar buenas prácticas de desarrollo. Yo diría que eso es parte del éxito de una persona, pero fundamentalmente yo diría que es el bilingüismo y que sea muy bueno en una sola cosa. Ok. Eso lo Eh, puede llevar a uno a cualquier lado. ¿Sí? yo quisiera como poner una meta acá, Andrés, porque es que una de las cosas que yo siempre comparto y que me parece genial de nuestra profesión es podemos estar ganando salarios de personas que se podrían estar gastando este salario en Bogotá, en Medellín, en ciudades súper, hiper, mega caras, pero no, esas cosas pueden estar ocurriendo, esos salarios pueden estar ocurriendo y viniendo Están hacia acá, ocurriendo. hacia las ciudades Total. intermedias o pequeñas. Bueno, a lo que voy yo es, esa cosa debe estar ocurriendo. Entonces yo quisiera invitarlos más bien, si es, dinos qué son ese stack que buscan, por ejemplo, en Caseware y decirles a la gente, oye, si tú sabes esto, esto y esto, además del inglés, vas a tener una posibilidad de trabajar con nosotros. Yo diría que, para ponerle, vos que hablemos en términos de Keswick, pero en términos de lo que yo veo en el mercado internacional que llega a Colombia. Yo diría que uno es que se vuelvas bueno en Java o .NET. Caseware tiene áreas en .NET y en Java, pero digamos que las de última, lo que tiene que ver con el área de investigación y desarrollo donde yo estoy, básicamente trabajamos con Java, o, porque no recomiendo que uno comience con las dos, son lenguajes de scripting, comenzando con JavaScript y luego con TypeScript, que digamos que es una de esas dos líneas, o en el backend o en el frontend, por así decirlo, ¿cierto? Pero vuélvete bueno en una de esas dos cosas. Para los que se quieren ir por el frontend, TypeScript es la cosa más importante en la ingeniería moderna. Si uno se vuelve experto en Usted, TypeScript, pero por ejemplo ahorita, de hecho la preferencia de los desarrolladores de Node.js es usar TypeScript, precisamente porque la ventaja es que es fuertemente tipado, ¿sí? Entonces tienes muchas ventajas. Yo diría que es ir en una de esas líneas y te vuelves muy bueno en JavaScript y entonces luego te vuelves bueno en un framework como Angular o React y te vuelves muy bueno en eso. O te vuelves muy bueno en Java o en .NET o en Python. Aunque Python se lo recomiendo para los que quieren ser científicos de datos y luego entender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial. Andrés, vamos a concluir esta charla con la pregunta. Al final, entonces, ¿cómo construyo una carrera en TI? Tratando como de sintetizar, sumarizar. Por favor, ChatGPT, hazme un resumen de esta charla con Yo esta pregunta. diría que construyendo inicialmente, siendo muy bueno en una sola cosa y enfocándose en ciertos soft skills como comunicación efectiva, trabajo en equipo y flexibilidad cognitiva. Le agregaría determinación que lo hablamos y resolución de conflictos y problemas complejos, ¿cierto? Yo diría que a medida que vas avanzando, puedes ir ajustando, agregando más skills, pero sin perder la idea de ser muy bueno en una sola cosa. Esa Teniendo es en cuenta de que tu T puede ir cambiando en el tiempo. total, Tu ¿cierto? base Tu- y tu meseta van a ir cambiando y modificándose, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso básicamente es, no le tire tantas cosas, no creo que va a volverse bueno en 20 cosas. Yo creo que muchos estudiantes cuando salen piensan que tiene que ser bueno en todo, ¿no? No, tírele una sola cosa y verá que se va a dar cuenta que puede ser muy exitoso, ¿cierto? Una persona como Elon Musk le puede tirar a tres cosas, no sé, lanza satélites, construye carros, sistemas robóticos, pero porque después de mucho tiempo se volvió muy bueno en muchas cosas, ¿cierto? Pero de hecho comenzó fue con una compañía que es PayPal. Solamente se enfocó en eso y se volvió muy bueno y construyó PayPal y luego vendió. Dijo, bueno, ahora sí, pero después de lo haber logrado con una sola cosa. No, el de Amazon fue igual. Amazon hace una casa, ¿cierto? Una casita. Él solamente se enfocó en eso. Vivió durante muchos años enfocado. El de Apple igual. ¿Sí? Todos se enfocaron en una sola cosa. Esa es como la conclusión.
Zapatín, muchísimas gracias a ti por haber abierto este espacio. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada, te agradezco enormemente. Agradezco a los estudiantes que estuvieron conectados. Sé que hay aquí en Cartago hay una universidad llamada la Cotecnova Zapata. Allá hay un grupo de estudiantes en un salón viendo esta charla. Les agradezco Genial. también. Espero Pues que les saludos. sirva, sí, que les sirva mucho todo este aprendizaje. Vamos a tener muchísimas más charlas, muchísimos más encuentros con esta idea, no solamente el código y lo técnico, sino todas estas cosas que Tal. están sucediendo alrededor de esto. Así es, tal cual. Bueno, saludos a todos los que nos escucharon y de verdad espero que les sirva mucho como el conocimiento que he adquirido durante muchos años. Reto y quisiera ver alguno de esos estudiantes, alguno de estos años que vienen venideros diciendo, Jorge, mira que ya estoy trabajando con Andrés Me Zapata. sirvió, claro, Sí, total. estoy trabajando con Andrés, me puse a estudiar Angular como un hijo de perra y me volví Ay, un me volví teso y me teso. contrataron. Y qué felicidad, hermano, qué felicidad que de Total. verdad podamos conectar a gente que estamos aquí viviendo lejos de las grandes capitales como si eso fuera un sueño americano Mm, que lo podamos estar viviendo aquí en nuestros territorios chiquitos, pero que son, pues que los llevamos tan en el corazón, ¿cierto? total. A todos, muchísimas gracias por estar conectados. Los invito a que vean nuestra merch en nuestra página web de tribu.dev. Ahí van a ver camisetas tan espectaculares. Y a que allí mismo en nuestra página puedan vincularse a nuestra comunidad en Discord y seguirnos en redes sociales como @de tribu.dev. Los quiero muchísimo y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta luego.